Hola, en esta entrega trataremos sobre la metodología para la construcción de indicadores. Construir indicadores presupone, ante todo, tratamiento responsable de la información relacionada con el tema objeto de estudio. El proceso de elaboración de un indicador está constituido en lo fundamental por 4 etapas bien definidas que se describen a continuación. Primera, la formulación del problema. Responde qué se quiere medir. La identificación del objeto de medición, que puede ser político, por programa, por proyecto, por producto, por problema, es el primer aspecto que se debe establecer en un estudio determinado. Los indicadores deben, en principio, proporcionar información concreta acerca de dicho objeto. Por lo tanto, la información y su modo de recolección alrededor de él tienen que ser cuidadosamente escogidos en el evento en que se realicen preguntas, y estas deben ser muy bien formuladas. El segundo paso consiste en determinar cuál es el aspecto específico que interesa evaluar de dicho objeto de medición, el cual puede estar relacionado con la formulación, los insumos, los procesos, los resultados, los impactos, la gestión o los productos. Esta actividad no permite crear dudas frente a lo que pretende medir y facilita la construcción de un indicador adecuado para alcanzar, aclarar o disminuir la incertidumbre que rodean los problemas planteados. Por ejemplo, si el mercado laboral es objeto de estudio, el problema planteado puede obedecer al nivel de desempleo y se puede obtener como uno de los resultados un indicador que observe la baja ocupación de la población joven. Si el objeto fuera el sector salud y se construye un indicador por causas específicas de enfermedad, el resultado puede ser la enfermedad que está causando el mayor número de muertes. El otro aspecto interesante en el proceso de construcción de los indicadores es la definición de las variables. Una vez definido qué se quiere medir, puede procederse a la elaboración del indicador, para lo cual se establecen las variables que lo conforman y la relación entre ellas para que se produzca la información que se necesita. Esto lo veremos más adelante en las presentaciones que trataremos sobre este tema. Lo que se investiga es una unidad de análisis con sus características, es decir, cualidades denominadas variables, las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, la tasa de desempleo, el nivel de productividad, la eficiencia de los procesos, la edad, el género, años de educación formal, nivel socioeconómico, entre otros. Las variables, una vez identificadas, deben ser definidas con una breve descripción y hacerlo con la mayor rigurosidad posible, asignándole un sentido claro para evitar que se originen ambigüedades y discusiones sobre sus resultados. Asimismo, se debe tener claridad de quién y cómo produce dicha información para de esta forma mejorar los criterios de confiabilidad. Selección del indicador y calidad de los datos. De modo general, un indicador debe ser de fácil comprensión e interpretación y debe permitir establecer las relaciones con otros indicadores utilizados para medir la situación o fenómeno en estudio. Es decir, debe ser comparable en el tiempo y en el espacio. Metodológicamente, debe ser elaborado de forma sencilla, automática
sistemática y continua. El proceso de selección de los indicadores depende del contexto teórico en que se les requiera. Es decir, depende en buena medida de las características del proyecto, del proceso, del producto a evaluar o área de estudio que se vaya a emprender. El inicio de tal proceso comprende una reflexión teórica, conceptual y metodológica que se constituyen en la base de las etapas subsiguientes de producción y análisis. Existen unos criterios generales para la selección de indicadores que tienen en cuenta las características de los datos que se van a utilizar como soporte, su relación con el problema de análisis y la utilidad para el usuario. Veamos estos criterios. Un primer criterio es la pertinencia. Y toma en cuenta, para responder la pregunta, el indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa. Esto tiene como objetivo buscar permitir describir la situación o fenómeno de determinado objeto de acción. Otro criterio es la funcionalidad. Responde a la pregunta, ¿el indicador es monitoreable? Su objetivo de este criterio verifica que el indicador sea medible, operable y sensible a los cambios registrados en la situación inicial. La disponibilidad como criterio responde a la pregunta, ¿la información del indicador está disponible? Se entiende que debe ser construido a partir de variables sobre las cuales exista información estadística de tal manera que pueden ser consultados cuando sea necesario. El siguiente criterio es la confiabilidad. ¿De dónde provienen los datos? Los datos deben ser medidos siempre bajo ciertos estándares y la información requerida debe poseer atributos de calidad estadística. El último criterio es la utilidad. El indicador es relevante con lo que se quiere medir, es decir, que los resultados y análisis permitan tomar decisiones.